Podías oír al público antes de verlo a él. El canto, ¡villano! ¡Villano! No era solo ruido, era devoción. Durante décadas, Villano III fue un símbolo de fuerza, tradición y misterio. Pero ¿qué pasa cuando la máscara que te hizo leyenda se convierte en lo que te destruye? Venía de una dinastía luchística, forjó su nombre con sangre y orgullo, y luego, en una noche histórica, lo perdió todo. Los aplausos nunca cesaron, pero detrás de la máscara, el hombre se iba desvaneciendo lentamente. Esta es la historia de lo que la gloria esconde. Y lo que cuesta. El hijo que no pudo escapar del ring. Villano III, nacido como Arturo Díaz Mendoza, nunca tuvo la intención de ir en contra de los deseos de su padre. Pero tal vez era imposible evitarlo, cuando la admiración por su padre y el peso de la tradición familiar lo arrastraban directamente a la vida de la que su padre quería protegerlo. Su padre, Ray Mendoza, fue un titán de la lucha libre mexicana, un luchador reverenciado que peleaba no por fama sino por escapar. Sin educación y con pocas opciones, Ray usó sus puños para salir de la pobreza. La lucha no fue nunca su sueño, fue su último recurso. Y cuando finalmente llegó el éxito, Ray hizo una promesa. Ahí acabaría todo. No quería que sus hijos siguieran sus pasos en el ring. Quería que lo dejaran atrás, que caminaran hacia las aulas, los títulos, las oficinas, doctores, abogados, cualquier cosa menos esto. Pero Arturo observaba, siempre lo hizo. Tercero de 8 hijos, Arturo creció a la sombra del cuerpo dolorido y el silencio disciplinado de su padre. El ring era un tabú. Así que Arturo, junto a sus hermanos mayores José de Jesús y José Alfredo, se escapaban. Entrenaban en secreto, no por rebeldía, sino por pertenencia. No huían del legado de su padre. Lo estaban persiguiendo. El primer combate de Arturo llegó antes de lo esperado. Fue el 29 de enero de 1970. Un luchador no se presentó, y Arturo, con solo 17 años, fue lanzado al centro del escenario. Fue presentado como Ray Rosas, un nombre que medio honraba a su padre y medio se escondía de él. Esa noche luchó sin máscara, sin permiso, sin contarle a Ray. Estaba aterrorizado. Lo que Arturo no sabía era que Ray ya lo sabía, y más aún, lo comprendía. Ray Mendoza, con el corazón roto pero con visión clara, vio cómo se abría el camino. Había intentado cerrar todas las puertas que llevaban al ring, pero sus hijos habían encontrado la llave en su silencio, en sus cicatrices. Así que Ray tomó una decisión que lo atormentaría pero honraría a sus hijos. Si iban a luchar, que lo hicieran bien. Los tomó bajo su ala. Arturo entrenó con su padre y con el amigo de la familia Felipe Hamli. Pero las lecciones no eran solo sobre llaves y derribos. Eran sobre sobrevivir. Ray no los preparaba para la fama, sino para resistir. Porque sabía que esta vida los rompería poco a poco. Para proteger su identidad y evitar comparaciones, Arturo luchó bajo distintos nombres: Pulpo Blanco, Mancha Roja, Búfalo Salvaje. Finalmente, se estableció como Rocambole, nombre que llevó por años. Pero en 1971, sus hermanos ya habían adoptado sus identidades finales, Villano I y II, y Arturo se unió como Villano III. Los villanos habían nacido, numerados por nacimiento, unidos por la sangre. Villano I, Villano II, Villano III. Más tarde, sus hermanos menores, Raimundo y Tomás, se convertirían en Villano IV y V, pero solo después de obtener títulos universitarios, como exigía su padre. A pesar de la máscara, la vida de Arturo era un libro abierto lleno de moretones. Vivía las contradicciones que su padre tanto temía. Amado por el público, pero acosado por el dolor. Su madre, Lupita, falleció en 1986. Su hermano Alfredo, Villano II, murió en 1989. José de Jesús, Villano I, murió en 2002. Y Ray Mendoza,
el arquitecto tanto de su dolor como de su protección, murió en 2003. Para entonces, Arturo ya era una leyenda, un técnico del ring, conocido por rivalidades feroces, combates de máscara ensangrentados y una intensidad que parecía canalizar el peso que cargaba. Pero los aplausos jamás llenaron el vacío que le dejaron los suyos. Una vez dijo, «Nunca fuimos solo luchadores. Éramos hijos tratando de demostrar que éramos dignos de un padre que no quería esta vida para nosotros». Esa fue la tragedia silenciosa de Arturo. Cada triunfo en el ring le recordaba el sueño que había destruido, el sueño que Ray construyó con huesos rotos y noches sin dormir. El guerrero solitario de la lucha libre. A diferencia de sus hermanos, que a menudo trabajaban en equipos de parejas, Arturo brilló como competidor individual. Cuando Ray Mendoza ayudó a fundar la Universal Wrestling Association en 1975, rompiendo con la EMLL por la falta de oportunidades para sus hijos, Villano III fue posicionado como una de las principales estrellas. Se convirtió en el primer campeón mundial de peso welter de la WBA y más tarde ascendió a la división de peso semicompleto, donde en 1981 derrotó a Fishman para ganar el campeonato mundial semicompleto de la UWA, un título que su padre también había ostentado. Los primeros años de la década de 1980 marcaron el inicio de algunas de las rivalidades más intensas de Villano III. Su feudo con los Misioneros de la Muerte provocó un cambio importante en su personaje. Pasó de ser un rudo a convertirse en técnico. Esta transformación conectó profundamente con el público y lo catapultó a rivalidades aún más destacadas, especialmente contra Perro Aguayo. Sus combates por el campeonato mundial semicompleto de la WWF, que la UWA copromocionaba, fueron momentos definitorios para ambos. Arturo ostentó ese título en 7 ocasiones, un récord histórico, y tuvo el reinado individual más largo, con 826 días. También se convirtió en un nombre temido en las luchas de apuestas, donde se arriesga la máscara o el cabello. En 1983 derrotó a Aguayo en una de esas luchas, consolidando su credibilidad como luchador de élite. En 1991 desenmascaró a un joven Pegasus Kid, quien más tarde sería conocido como Chris Benoit, en una de las victorias más dramáticas de apuesta en la historia de la lucha libre. Estos combates, cargados de simbolismo y emoción en la cultura luchística mexicana, se convirtieron en la especialidad de Villano III. La caída de la UWA en 1995 marcó un cambio en su carrera. Arturo y sus hermanos se unieron a ATA-AA, donde fueron reinventados como un trío. Villano III, que había construido su nombre como luchador individual, se adaptó al nuevo formato, y los villanos ganaron el Campeonato de Tríos de las Américas, el primero en la historia de PNTA-AA. Más tarde se convirtieron también en los primeros campeones nacionales atómicos de México. Pero la inestabilidad tras bambalinas en Puerto Rico llevó a los hermanos a abandonar la empresa en 1997 y unirse a la naciente Promo Azteca. Durante ese periodo, Arturo también luchó en la WWC de Puerto Rico, donde capturó el Campeonato de Puerto Rico en 2 ocasiones a finales de 1997. Aunque esos reinados fueron breves, demostraban que Arturo seguía siendo relevante más allá de las fronteras mexicanas. También apareció en múltiples promociones independientes dentro de México, y eventualmente comenzó a trabajar principalmente con el CMLL. A lo largo de su carrera, Arturo acumuló un número extraordinario de victorias en luchas de apuesta, desenmascarando o rapando a algunas de las figuras más icónicas del deporte, incluyendo a Pegasus Kid, Superastro, Rambo y muchos más. Pero tal vez lo que más definió su legado no fue la cantidad de títulos o máscaras ganadas, sino la intensidad emocional de sus combates y el respeto que inspiraba en cada vestidor que pisaba. El día en que cayó la máscara. Durante más de 3 décadas, Arturo Díaz Mendoza,
Villano III, fue más que un luchador. Fue un símbolo del legado familiar y de la lucha libre mexicana. En ese mundo, la máscara lo es todo. Perderla significa perder identidad, orgullo y propósito. El 17 de marzo del año 2000, en la Arena México, se enfrentó precisamente a eso. Fue el clímax de años de rivalidad, emoción y tormento físico. La enemistad entre Villano III y Atlantis comenzó de forma casi inocente. Luchas de tríos, estilos contrastantes, la fricción habitual entre un rudo curtido y un técnico heroico. Pero con el tiempo, sus batallas se volvieron más brutales, más personales. Atlantis, ya un ídolo querido por los aficionados, sacó a relucir una vulnerabilidad rara en Villano III. Por primera vez en años, el villano lucía cansado, herido, humano. En realidad, Arturo estaba cerca de los 50. Su cuerpo, castigado por miles de combates, empezaba a rendirse. Pero el público no veía el dolor crónico de rodillas, la vista deteriorada ni las incontables noches sin dormir. Veían la máscara, y detrás de ella aún creían en el mito de la invencibilidad. A medida que la rivalidad escalaba, la violencia se intensificaba. Hubo luchas de tríos empapadas en sangre, emboscadas después del combate y gestos simbólicos, como Atlantis arrancando la máscara de villano durante una lucha, lo que le valió la descalificación. Cada semana, la línea entre la actuación y el dolor real se volvía más delgada. Atlantis y Villano, tres ya no eran solo atletas, eran rivales en el sentido más puro. Uno representaba la virtud, el otro la resistencia desafiante. La lucha era inevitable. Una lucha de apuesta. Máscara contra máscara. En la lucha libre, no hay nada más sagrado, ni más devastador. Perder la máscara significa enfrentarse al público sin protección, vulnerable y marcado para siempre. Muchos luchadores nunca se recuperan de ello. Algunos nunca vuelven a luchar. Para Villano III, esta lucha era más que una apuesta profesional. Era el fin de la identidad que había construido desde 1973. El ambiente en el homenaje a dos leyendas del CMLL era eléctrico. La Arena México estaba a reventar. Algunos vinieron para ver ganar a Atlantis, otros para presenciar si Villano III desafiaba una vez más las probabilidades. El aire estaba cargado, no solo de expectación, sino de tristeza. Incluso antes de que sonara la campana, los fanáticos sabían que esa noche podía marcar la caída de un gigante. Lo que ocurrió no fue solo una lucha, fue una guerra. En minutos, ambos estaban sangrando. La máscara de Villano III fue desgarrada, manchada de sangre, revelando destellos de un rostro que había vivido décadas de dolor. Atlantis, más joven y ágil, dominó gran parte del combate. Pero Villano III se negaba a rendirse. En un momento, se desplomó por el cansancio, solo para levantarse segundos después con furia renovada. Los médicos revisaron a ambos varias veces. En el público hubo lágrimas. Adultos gritaban al ring con incredulidad. En los minutos finales, Atlantis aplicó su llave final, la Atlántida. Villano III, tambaleante, no pudo escapar. Sonó la campana, la arena estalló. Pero la celebración fue breve. Lo que siguió fue un ritual solemne. Como dicta la tradición, Villano III se quedó en el centro del ring y se quitó la máscara. Su rostro, cubierto de sangre y sudor, fue revelado al mundo. Dijo su nombre real, Arturo Díaz Mendoza. Sostuvo la máscara entre las manos. Luego, en un gesto que pocos olvidarán, se la entregó a Atlantis y lo alzó sobre sus hombros. Ese acto de humildad dejó al público sin palabras. Lo que la audiencia no sabía era cuán roto estaba Arturo por dentro. Lo había entregado todo. No solo en ese combate, sino en décadas de dedicación. Esa noche, el público vio una imagen poderosa, un guerrero enmascarado aceptando la derrota. Pero por dentro, un hombre se desmoronaba. La máscara había sido su escudo. Sin ella, Arturo enfrentaba al mundo como él mismo,
más viejo, más cansado y con menos años por pelear. La lucha fue declarada de inmediato como la lucha del año por el Wrestling Observer Newsletter. Los críticos la llamaron una de las mejores luchas de máscara en la historia de la lucha libre. Sin embargo, para Arturo, tuvo un precio. En los años siguientes, su carrera fue apagándose lentamente. Siguió luchando, pero ya no al mismo nivel. Las lesiones se acumularon. Su visión empeoró. En 2015, tras anunciar su retiro por daño en las rodillas y pérdida de visión, volvió para un último combate en Triplemanía 23 de AAA. Fue una caótica lucha de tríos junto a sus hermanos contra los Psycho Circus. Se suponía que sería su despedida, pero terminó siendo un doloroso recordatorio de cuánto tiempo había pasado. Los aficionados la votaron como la peor lucha del año. El mito se había desvanecido. Fuera del ring, Arturo nunca se recuperó del todo tras perder la máscara. Había vivido más de 40 años como villano tercero. Perderla fue, para él, como perderse a sí mismo. En privado, hablaba del combate con orgullo, pero también con una tristeza silenciosa. Algunos dicen que desde ese momento se sintió expuesto. Otros, que lo aceptó, sabiendo que era la única forma digna de cerrar la historia. ¿Qué queda cuando la máscara cae? Siempre había sido un hombre reservado. Como muchos luchadores enmascarados, Arturo mantuvo su vida personal celosamente protegida. Pero su familia siempre fue el centro de su identidad, especialmente en su retiro. Se casó con Luz Lorena Velarde Murillo, conocida en el ring como La Infernal, y juntos criaron a dos hijos que seguirían sus pasos, Villano III Jr. y el hijo del Villano III. Arturo volcó sus últimas fuerzas en prepararlos para el mundo brutal y hermoso de la lucha libre profesional. Ambos nacieron en la cúspide de la carrera de Arturo, Villano III Jr., en 1998 y el hijo del Villano III en 1999. Desde muy pequeños crecieron rodeados del deporte. A los 8 años ya entrenaban bajo la estricta supervisión de Arturo. Pero al igual que su propio padre, Ray Mendoza, Arturo era exigente. Se aseguró de que sus hijos respetaran la historia y la disciplina de la lucha libre. No se trataba solo de heredar una máscara, sino de continuar un legado. Arturo se involucró profundamente en sus primeras etapas, entrenándolos con la ayuda de sus hermanos, Villano IV y Villano V. Los impulsó a participar en torneos juveniles y funciones locales, pero insistió en que ganaran sus lugares. No creía en atajos. Así como él mismo había ocultado su identidad antes de convertirse en Villano III, se aseguró de que sus hijos desarrollaran habilidades reales antes de portar públicamente el nombre familiar. Y su guía dio frutos. Ambos hijos debutaron profesionalmente, primero en eventos pequeños, luego en plataformas más grandes. En 2013, Arturo luchó junto a sus hijos en una lucha de tríos, ganando juntos el campeonato estatal de tríos. Fue un momento raro y emocional, una leyenda viva compartiendo el ring con la nueva generación de villanos. Con el tiempo, sus hijos forjaron caminos propios. El hijo del Villano III, en particular, dio un gran paso al integrarse al Consejo Mundial de Lucha Libre en 2018, siendo presentado como el antagonista de Atlantis Jr., reflejando la rivalidad legendaria entre sus padres. Aquello no era solo una estrategia de promoción, era una continuación emocional del feudo más icónico de Arturo. A través de su hijo, Villano III seguía luchando. Aunque su salud se deterioraba, Arturo se mantuvo activo como mentor. Asistía a sus combates, les ofrecía críticas, ánimo y un orgullo silencioso. En privado, celebraba sus victorias, pero les recordaba el alto precio físico del oficio. Él lo había aprendido por las malas, y no quería que sus hijos pasaran por lo mismo. Pese a mantener sus asuntos personales fuera del ojo público, quienes conocieron a Arturo lo describían como un hombre profundamente leal y centrado en su familia.
La lucha libre consumió gran parte de su vida, pero su familia nunca estuvo lejos de su mente. Permaneció casado con Luz Lorena hasta su muerte, y sus colegas lo describían como alguien sereno, bondadoso y ferozmente orgulloso de su linaje. Aunque su propia crianza estuvo marcada por los duros estándares de su padre, Arturo mostró más calidez con sus hijos. Les permitió disfrutar del deporte de una manera que él jamás pudo durante sus primeros años. Aún así, había sombras. Los años posteriores a su desenmascaramiento vieron a Arturo retirarse cada vez más del mundo público de la lucha libre. Rara vez daba entrevistas y evitaba apariciones mediáticas, salvo que se tratara de su familia o de algún homenaje oficial. Su salud empeoraba con constancia. Las lesiones crónicas de décadas sobre el ring hacían que la vida cotidiana fuese dolorosa. Para 2016, apenas luchaba, una sola vez al año, más ceremonial que competitiva. En marzo de 2017, el CMLL rindió homenaje a Arturo durante su evento anual Homenaje a Dos Leyendas. Fue una noche agridulce. Arturo apareció en primera fila con su esposa y sus hijos, homenajeado por su contribución de por vida al deporte. El público lo ovacionó de pie. Carteles con su nombre e imagen llenaban la arena. El Rey Arturo, lo llamaban. Un guerrero que lo había dado todo, incluso su identidad, por el ring. El final de la dinastía Villano. Menos de 18 meses después de su última y difícil reaparición en el ring, el 21 de agosto de 2018, Arturo Díaz Mendoza, conocido por generaciones como Villano III, falleció. Tenía 66 años. Su muerte, causada por un infarto cerebral, llegó tras una serie de complicaciones de salud que se habían ido agravando. Años de combates de alto impacto, dolor crónico y lesiones acumuladas le habían cobrado factura. A comienzos de ese mismo año, Arturo había sufrido un derrame cerebral. Nunca volvió a ser el mismo. Aquel hombre que una vez fue conocido por su resistencia y estilo explosivo sobre el ring, ahora luchaba contra lapsos de memoria, fatiga y episodios de inestabilidad física. Fue el acto final y cruel de una vida dedicada a un deporte que le quitó más de lo que le devolvió. La noticia de su muerte sacudió al mundo de la lucha libre con fuerza devastadora. En México, la partida de una leyenda del ring no es solo un titular, es un momento nacional. Aficionados, luchadores, promotores e incluso rivales de antaño acudieron a las redes sociales, la radio y la televisión para rendirle homenaje. Algunos lo llamaron el fin de la dinastía Villano. Otros lo dijeron con la verdad que se sentía en el corazón. El rey ha muerto. El funeral de Arturo fue íntimo y digno. No hubo pirotecnia, ni música estridente, solo un ataúd, rodeado por luchadores enmascarados y seres queridos, muchos de los cuales jamás lo habían visto sin máscara durante su carrera. Fue una reunión cargada de emoción. Los fanáticos lloraban sin contenerse. Viejos rivales se abrazaban. Exalumnos permanecían en silencio, muchos de ellos debiendo sus carreras enteras al hombre que los entrenó o inspiró. 4 días después, el tributo se volvió oficial. En Triplemanía 26, el evento anual más grande de AAA, Villano III fue inducido póstumamente al Salón de la Fama de AAA. Sus hijos, el hijo del Villano III y Villano III Jr., aceptaron el honor en su nombre. Vestidos con sus atuendos de combate y portando los colores de su padre, los jóvenes se mantuvieron firmes, aunque conmovidos, luchando por contener las lágrimas. Para el público que miraba en vivo y desde todo el país, no fue solo un momento ceremonial, fue simbólico. El nombre Villano no terminaba con Arturo, se estaba heredando. El Consejo Mundial de Lucha Libre, donde Villano III alguna vez fue estelarista, rindió su propio homenaje ese mismo viernes en el Superviernes. La arena apagó las luces. Sonó el tradicional toque de 10 campanadas. Luchadores como Mephisto y L.A. Park portaron atuendos inspirados en los colores clásicos de Villano III, rosa con negro. Sus hermanos,
Villano 4 y Villano 5 se unieron a sus hijos en el centro del ring. La multitud rugió, no con euforia, sino con respeto. Fue una ovación solemne para un hombre que derramó sangre y alma en ese cuadrilátero. El doctor José Ángel Garfias Frías, investigador de ciencias políticas de la UNAM, calificó su fallecimiento como una pérdida cultural. En entrevistas, explicó que Villano III pertenecía a una era en la que la lucha libre no giraba en torno a los ratings o contratos corporativos. Se trataba de coraje, de pelear en arenas abarrotadas por la clase trabajadora, donde el boca a boca era tu única promoción. No tenía el cuerpo de un superhéroe, señaló Garfias, pero tenía el corazón de un guerrero. Eso fue lo que lo hizo grande. Ahora, en su muerte, el adiós se siente definitivo, pero su historia está lejos de terminar. Sus hijos continúan portando el nombre Villano, ahora atrapados en una nueva rivalidad generacional contra Atlantis Jr. La lucha sigue, tal como él lo hubiera querido. Y aunque Arturo Díaz Mendoza ya no camine entre nosotros, el eco de sus botas sobre la lona, los gritos de «Villano, villano» y el destello rosa y negro sobre las cuerdas siguen grabados en la historia de la lucha libre. Villano III vivió para el ring y murió cargando el peso de un legado que pocos pueden comprender. Su historia es un recordatorio de que incluso los héroes sangran detrás del telón. Su máscara puede haberse ido, pero su espíritu vive en cada arena. ¿Cuál fue la primera lucha que le viste? ¿Alguna vez lo viste en vivo? Dale like si su historia te conmovió y compártela para mantener vivo su legado.